Continuamos. Vamos a la segunda hora de clase del día de hoy, quinta hora de clase. Incidentes que se dieron en el Gólgota por causa de la justificación. Ustedes pues van a entender bastante fácil esta parte porque ya ustedes vieron Cristología y esto lo vimos en Cristología de alta crítica. En la cruz del Calvario se dieron ciertos incidentes que los que estaban presentes, tanto como políticos, religiosos y aún los judíos y los gentiles, no los vieron ni los captaron. Lo duro del caso es que en la actualidad la mayoría de los líderes que representan a Dios como embajadores, sacerdotes en nuestros tiempos, no se le ha iluminado dichos incidentes. El hecho de que un líder vele más por un mensaje que inste al cuidado de la salvación, es decir, hermano, cuide la salvación. Todo mensaje que vaya en ese asunto me está diciendo que ese hombre o esa mujer desconoce estos incidentes, que por la seguridad de ella, es porque dichos incidentes no se le han sido descubiertos. Esto fue una verdad que los reformadores la entendieron y la defendieron aún con su propia vida. A teólogos pentecostales, a la Iglesia Universal Católica, lo entendieron y los que pertenecen a la denominada llamada protestante, a la iglesia, no lo han entendido. Por otro lado, hacen mención e invocan la sangre de Cristo y en una forma desvirtuada, sin tener conocimiento de lo que se dio en el mundo espiritual, en el Calvario. Más adelante tocaré en este estudio algo en relación a a la sangre. Pasemos a analizar y a desglosar el hecho, hacer un estudio muy detallado de dichos incidentes. Dentro del plan de justificación se dieron 3 incidentes para que el hombre fuese justificado y obtuviese la justicia y pase a ser justo. Tales incidentes son redención, remisión y propiciación. Hermano, esto usted debe de aprendérselo de memoria. Esto es parte de la columna vertebral de su pensamiento para tener una certeza de seguridad de su justificación. ¿Sí? ¿Qué se dio? Redención, remisión y propiciación. Pasemos a analizar cada uno de estos pasos, de estos, para tener mayor apreciación y comprensión de la regeneración que se dio en el creyente. Cabe destacar y dejar en claro que en la cruz no se dio la expiación, término que significa ocultar, esconder, cubrir el pecado. El término expiación, que habla el Antiguo Testamento, solo aparece en el canon del Nuevo Testamento en su verbo expiar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 17, pero dicho registro no es favorable ni compatible con los incidentes que se dieron en la cruz. Redención. ¿De dónde se deriva el término redimir? En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4, que son los más esenciales. Entre ellos tenemos, agoraxo, es decir, redención bajo el término agoraxo, hexagoraxo,
lutros y apolutrosis. Apréndase esto de memoria, que le va a ayudar para el resto de su bendecida vida. Agoraxo significa el acto de comprar, pero no se trata de una simple compra, es comprar con mucho valor lo que para otros está totalmente desvalorizado. Es cuando se paga un alto precio por lo que aparenta no tener valor. Primera a Corintios 6:20, leen los textos, y 7:23. Y Apocalipsis 5:9. Para Dios el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. El hombre nunca perdió valor para él, es decir, para Dios. Fue hecho a su imagen y semejanza. Hubo un precio muy alto que se pagó por su rescate. Este incidente está en una de las historias que Jesús relató en una de sus parábolas. Se trata la historia de la moneda perdida. Observe que en el relato la moneda se perdió, pero no se devaluó. Por esta causa, la moneda que representa, la mujer que representa al Espíritu Santo en su obra de iluminación, alumbrando el entendimiento de los hombres, en el caso de la mujer, alumbrando toda la casa, y el Espíritu Santo alumbrando el entendimiento de los hombres perdidos en un mundo de tinieblas. Encendió la lámpara, en el caso de la mujer, que es tipo del Espíritu, en la oscuridad para buscar la moneda perdida, pero que no estaba devaluada. Reitero, a este incidente revelado en esta parábola se le llama agoraxo. Analicemos el relato, es decir, verdad paralela. Se le perdió a la hermana María un billete de 500 bolívares, creo que sí los hay, ¿verdad? Ni pendiente, son 500 bolívares. Que se le pierde un billetico de $100 a ver. Voltea la casa patas para arriba, patas para abajo. Porque aquí se le tiene un gran valor a ese billete. Pero vaya allá a Estados Unidos a ver qué cuesta realmente imprimir un billete del monto que sea. De $1 hasta los de $100. Que cuesta 13 centavos de dólar. Eso es el valor que tiene ese billete allá. Es como las hojas de la mata de café suya una vez que se caen al suelo. Para lo único que sirven es para abono. Son basura. Pero aquí a nosotros nos tienen como los indígenas cuando entró Cristóbal Colón, cambiándonos lingoticos de oro, pedazos de piedras de oro, diamantes y cuantas cosas por espejitos. Así nos tienen, oye. Pero muchos no entienden eso. Ahora, oiga bien, agoraxo es pagar un precio muy alto por algo o alguien que para él tiene mucho valor, aunque para otros no tiene valor. Entonces, usted fue redimido bajo el término agoraxo. ¿Qué es exagorazo? Sigue agoraxo, pero con este ex. ¿O qué mujer, siguiendo con agoraxo todavía, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 18, Lucas 15, 8 y 10. Pero ya va. Hay gozo, ¿dónde? Delante de los ángeles de Dios. Lee el texto, a ver cómo dice, a ver si es que es así. ¿Cómo dice? Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Ya va. Ajá. Aquí vamos a aprender algo nuevo. ¿A dónde es que hay gozo?
delante de los ángeles de Dios. No son los ángeles que tienen gozo, como por años nos los han dicho. Si el gozo está delante de los ángeles, ¿quién está delante de los ángeles? Dios. Entonces el gozo está en Dios, no en los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que nos han predicado por años, pastor? Que los ángeles se gozan. No, el gozo está delante de los ángeles. Lea y analice. Lea y analice. Entonces, ¿el gozo está en quién? En la mujer que consiguió la dracma perdida y va y busca a sus iguales. Ahora, ¿quién es una igual? En este caso, ¿quién es igual al Espíritu Santo en el cielo? Los ángeles no son iguales, son menos que el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los otros dos iguales al Espíritu Santo? El Cristo resucitado, más Jehová el que envió. Tremendo, ¿no? Por un pecador que se arrepiente. Nótese que no dice por un descarriado que se reconcilió. Como muchos también le quieren meter a cuando se reconcilia un descarriado, lo quieren poner a la altura del pecador. No, el descarriado no ha dejado de ser cristiano, es lo que está descarrilado. Él es un justo en condición de pecado. Entonces, que lo hizo en público y se reconcilió, eso tiene que producir gozo en nosotros. Pero no dice la Biblia en el cielo, pero nosotros le queremos meter gozo en el cielo, ¿ves? Ahora, por eso es que la Biblia es un libro que se lee para estudiar, señoras y señores. Sigamos. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera vana, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ahora, si usted valorara y yo valoráramos el pago que se hizo por nosotros, la inversión que se hizo por nosotros, si nosotros de verdad le metiéramos valor a esto, no tenemos chance para dar con lloradera, ni andándole, parándole pelota a los que hablan estupideces de nosotros. Porque usted se diera su puesto. Y usted por honra a Dios y por respeto a Dios, lo que le diga el mundo, sería para usted basura. Si le diéramos el valor que Dios nos dio a nosotros para Él sacrificarse y sacrificar a su Hijo, no hay chance para descarriarse, pastor. No hay chance para estar cometiendo pecado, ni para estar aceptando ofertas del mundo. ¿Qué sucede? Que a veces valorizamos mejor las curvas que vimos o los despeñaderos que vimos, porque unas tienen curva y otras despeñaderos, ¿no? Y así sucesivamente, cada quien le da más valor a la oportunidad de pecado que el diablo y el mundo le presentó, que a la oportunidad de honrar a Dios en medio de esa tentación. Porque ¿sabe a dónde usted tiene la más grande oportunidad de honrar a Dios? Frente a cualquier tentación. De obtener un dinero que no es suyo, de acostarse con una dama o un hombre que no es el suyo, de meter cualquier embuste, de hacer cualquier cuestión. Al usted no hacerlo, usted está honrando a Dios. Y eso es caminar en santidad. Ahora, eso se hace por valor. ¿Sí? Eso es ser comprado bajo el término agoraxo. Mucho valor, mucho valor. Ahora vamos a hexagoraxo. Es la forma intensiva de agoraxo. Oiga, es el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Es el contraste de comprar para esclavizar. Gálatas 3:13 y 4:5. La fuerza de la redención en su hexagoraxo está en comprar un esclavo para otorgarle su libertad. Este término en su etimología caracteriza la
Diferencia que hay entre un siervo y un esclavo. El esclavo era sometido a servidumbre. El siervo prestaba su servicio en forma voluntaria en agradecimiento después de ser comprado. Ahora, hexagonazo, en el tiempo antiguo, los hay ahorita, pero a un nivel muy bajo. Pero en el tiempo antiguo, en el tiempo de Pablo, habían mercados. Así como usted va al mercado a comprar perritos, loros, gallinas y cualquier animal doméstico, había mercado de esclavos. Es decir, llegábamos al mercado de esclavos y escogíamos el que queríamos. Catires con los ojos azules, el pelo amarillo, negritos, bembones con los ojos puyúos, como usted los quisiera. Tuertos, sin oreja, rencos de un pie, rencos de una mano, como usted los buscara. Y usted escogía el que usted quería. En este caso, el que iba al mercado a comprar para seguir esclavizando, no está practicando hexagoraxo. Está comprando agoraxo, pero tampoco por el gran valor. Y volviendo un poquitico al tema de atrás, hexagoraxo era que usted estaba en el mercado de esclavos y le decía, mira, yo he visto ese negro que está ahí, ¿cuánto me lo vende? Ese vale 5,000, te doy 10,000, vamos a hacer papeleo. ¿Cuánto le pidieron? Pero usted dio 10 más porque usted le dio un valor que más nadie le había dado ese tipo. El detalle acá de hexagoraxo es que usted compró, pero no para llevárselo y esclavizarlo, sino que una vez que usted lo compró y le hicieron el papeleo y ya está su nombre, usted le dice a él, póngase de pie. Por naturaleza, todos estaban tirados en el suelo. Se ponía de pie. Mírame a los ojos. Eso sí estaba prohibido. Míreme. No, un esclavo no podía mirar al jefe, al dueño, a los ojos. No. Tenía que mirar bajito, del suelo, la mirada abajo, sometido. Pero si le decía, mírame a los ojos, porque de repente eras nuevo comprando esclavos y el que estaba ahí vendiendo, pues sabía la norma, te iba a decir, no, pero es que está prohibido que un esclavo mire a los ojos al dueño. Eso pasa cuando es para seguir esclavizado. Pero cuando era para librarlo, sencillamente podía hacerlo, porque era la acción que venía detrás de esto. Una vez que lo mira a los ojos, le entrega el papel. Toma, esta es tu libertad. Yo la pagué por ti. Váyase. Ese esclavo venía sin nombre, tenías que darle nombre. Y venía sin apellido, tenías que darle el apellido. Nosotros, después de entregarle la vida a Jesús, oiga lo que viene, ¿seguimos siendo mundo? No. Pasamos a ser iglesia. ¿Iglesia qué? Católica, adventista, musulmana, ¿iglesia qué? ¿Iglesia qué? Cristiana. Que localmente le pusimos manantial de vida, ahí es donde se me están enredando, no. Pero somos iglesia cristiana, de Cristo. Que para una identificación local se le colocó manantial de vida, lo entendemos, lo aceptamos. Pero la realidad real es cristiana. Es decir, una vez que vinimos a Cristo, se nos canchó el cristianismo. Porque nosotros somos libres por Él. Por eso, para nosotros es un orgullo y es una gratitud y es un contentamiento que nos digan cristianos. Pero el esclavo no era una gratitud, no era un orgullo, pero tenían que calarse. Ahora, cuando se daba el hexagoraxo, es decir, quedas libre, llevabas el apellido del que te dejó libre. ¿Sabía eso? Por eso tenemos una cantidad de indígenas por ahí que usted los ve, apellido Rodríguez, apellido Torres, ya va, todos esos vienen de España y de toda esa gente de plata. Los Torres sin plata somos nosotros y los que estamos por aquí. Oíste, Feli. Ahora, Rodríguez sin plata, ¿el tuyo es? Eso es Álvarez también, ¿no? Todos esos son apellidos que vienen de España. Ahora, ¿cómo es que los indígenas consiguieron esos apellidos tan de caché? Bueno, porque muchos de nuestros antepasados fueron esclavos y para dejarlos libres, en el tiempo de la guerra, tuvieron que recibir el apellido de ese individuo que los dejó libres. En el otro caso, el que los compró y los dejó libres, también tenían que recibir el apellido. Ahora, tenemos otros indígenas que recibieron el apellido, no es que lo recibieron, se apropiaron del apellido del batallón de ingleses o de
españoles con los que pelearon. Una vez que sometieron al batallón, el líder de la tribu le quitó la insignia, la chaqueta, y se la puso él, porque ahora él tiene el rango que tenía el otro. ¿No sabía esa? El rango se lo pone él porque sometió al otro. Y el apellido también. Por eso que tenemos Rodríguez así, porque esta es criollita ya. Esta es criollita de allá de España, no de aquí. Si fuera criollita aquí, no. Búsquele la genealogía para que vean. La mayoría de los blancos y los narizones de allá. Pero ¿cómo somos los indígenas? ¿Cómo son los indígenas? Chatos de nariz, morenitos, miren hacia allá. ¿Quién tiene más rango? Iraida, de todos los que estamos aquí, y este Rafael también tiene bastante, pero no mucho. Esa nani no es de indígena más nunca. ¿Oye? Ahora, ¿cómo se llama el indio el que andaba por aquí? El de allí más adelantico. El Cauro. Ese sí es un nombre de aquí. Criollo. Pero Cauro de allá afuera, no, eso no existe para allá para afuera. Ahora, el de aquí, de la Virgen de Guanare, otro indígena, Coromoto. Ahora, cuando les conviene, pues esclavizar. Ahora, entienda esto. Estamos en la parte de Hexagoraxo, que era un tipo de redención para comprar al esclavo y librarlo de su esclavitud. Si el esclavo, una vez siendo libre, quisiera servir voluntariamente a su señor, entonces usted lo soltó, él arrancó y se fue. Pero como el esclavo no tiene mentalidad de gente libre, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Entonces se regresa otra vez a quién? Al que lo libertó. Y le dice, mi señor, sé que usted me dio la libertad, sé que soy libre. ¿Usted me permite ahora que yo le sirva a usted? Ya no como esclavo, sino como siervo. Esa es la posición que nosotros tenemos ahora ante Cristo. Siervos. Jesús, hablando por allá, dijo en una ocasión, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero el amigo sí sabe. Porque entre los amigos se dicen las cosas. Entonces, en este caso, usted y el Espíritu Santo, ¿qué son? Y entonces, ¿por qué usted se tarda tanto para escuchar al Espíritu de Dios? ¿Por qué tengo que orar y ayunar y irme allá a la loma, al cerro, para que Él me pueda hablar? ¿Es que está molesto contigo? ¿Qué le hiciste? Entonces, Hexagoraxo, estamos aquí en este punto. Pero gracias a Dios, que aunque erais, oiga, tiempo pasado, antes de venir a Cristo, esclavos del pecado, tiempo pasado, antes de venir a Cristo, toditos éramos esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. ¿Eso está dónde? Romanos 6, 17 y 18. Reitero, oiga esto. Esto es lo que es usted ahora. Pero gracias a Dios, que aunque erais tiempo pasado, esclavos del pecado, todos lo fuimos. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la palabra doctrina es enseñanza, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ahora, si usted fue libertado del pecado, ¿qué carrizo hace usted diciendo que usted es un pecador? ¿Sí me entiende eso? Si usted está casado, ¿qué carrizo hace usted comportándose como un o una soltera? ¿Está casado como casado tiene que comportarse o no? El que está viudo, como viudo tiene que comportarse. Es decir, son condiciones sociales. Pero aquí tenemos una posición espiritual, que hemos sido libertados del pecado, es decir, de la incredulidad. Ahora, si fuimos libertados del pecado, ¿qué hacemos nosotros entonces esclavizándonos voluntariamente a los pecados? Porque pregunto, ¿a quién de ustedes el diablo le ha puesto una 9 milímetros en la frente y le ha dicho que tiene que beberse una botella de aguardiente? ¿A quién de ustedes el diablo le ha puesto un rémito en la pata de la nuca y le ha dicho que tienes que acostarte con ese hombre que no es el tuyo, esa mujer que no es la tuya? A nadie. Eso lo hicimos voluntario, yo, por vago.
¿Están aquí o se fueron? Ajá. Entonces, si yo soy libre, ¿por qué tengo que esclavizarme yo mismo? Eso no será una actitud estúpida. Al más pendejo, ¿verdad? Y después le echamos la culpa al diablo. Como conseguimos un tonto a quien echarle la culpa. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a otro? Porque nos estamos comportando como Adán, como Caín. ¿Cuál fue el otro que veíamos en estos días? Otro que le echó la culpa a otro. Adán, Caín, había otro. El que veíamos ayer, Jesse. Ajá, echando la culpa a otro. Ahora, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertados del pecado. Entonces, si yo soy libre del pecado, ¿qué hago yo esclavizándome en los pecados? Viniste a ser siervo de la justicia. Ahora, ¿qué somos nosotros? Siervo de la justicia. Pregunto, ¿cuál es el tema que se está tratando? Justicia divina. Comprado fuiste por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera a Corintios 7:23. Si yo soy libre, si tengo la libertad que tengo, espiritual, ¿por qué tengo que venirme a ser esclavo de un hombre, pastor? Cuando hablamos de esclavo de los hombres, es esclavo de doctrinas de hombres. La doctrina para nuestra espiritualidad tiene que ser bíblica, escritural, con fundamentos. Y de paso, usted y yo sabemos que de un solo texto bíblico yo no puedo sacar una doctrina. Tengo que tener 2 o 3 testigos para poder hacer una doctrina. Pero tenemos el montón de gente, el montón de líderes formando doctrinas de un texto bíblico, aislado, sacándolo del contexto, descontextualizándolo. No se le olvide que un día tenemos que darle cuenta a Dios por eso. El término esclavo del griego es doulo, que originalmente en su etimología es el término más inferior en la escala de la servidumbre, donde se caracteriza aquel que es sometido a servir. Este término con el tiempo perdió su propiedad en el uso hasta el punto que los apóstoles en sus escritos lo usaron intercambiablemente para hacer referencia tanto al esclavo como al siervo, pero en su origen en el griego no era así. Lutros, tercera palabra, que indica pagar un precio por un rescate. Es el acto de pagar un secuestro. Tito 2:14 y Hebreo 9:11 y 12 y Primera de Pedro 1:18. Oiga, el término lutro, que indica pagar un secuestro. Mi pregunta es, ¿qué beneficio social, qué beneficio le queda a alguien que paga un secuestro? Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el beneficio que le queda a alguien que paga un secuestro? Ninguno. Pago el secuestro porque me tienen secuestrado a fulano y yo necesito ese fulano o esa fulana. Por causa de ese fulano yo pago lo que pidan, negocio, busco la manera de bajar la cantidad, busco la manera de cuadrar con ellos, pero hay que pagarlo. Ahora, ¿con qué derecho me cobra el que me tiene secuestrado o lo que me tiene secuestrado? Con ningún derecho, es un delincuente. ¿Quién era ese? El diablo. Y Dios pagó a Cristo, o pagó con Cristo, para libertarnos a nosotros. Cristo no hizo como un mal chiste que yo vi por ahí en ese programa de Bienvenido, de secuestran a la esposa a uno y llamaron al tipo, y entonces le dice, mira, ¿y cuánto estás pidiendo por ella? No, yo necesito que me dejen 6 días, 6 millones de bolívares. Le estoy hablando como 20 años atrás, eso era plátano. Yo ahorita que eso no es nada. Entonces, bueno, y si te doy 20 millones, le dice el tipo, no la puedes, es decir, te la devuelvo qué sé yo, en 6 meses, ok. Y si te doy 20 millones, no la puedes dejar por allá para siempre. No más que Cristo no dijo eso con nosotros, ¿verdad? Ajá, malo el chiste, ¿verdad? Pero se rieron. Ahora entienda esto. Dios pagó un secuestro. Eso es el término lutros.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, oiga, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, comprarnos de toda iniquidad y purificar, oiga, para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 13 y 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre entró, oiga lo que viene, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga conmigo, eterna redención. ¿Qué fue lo que tuvo Cristo para usted? Eterna redención. Por lo tanto, la redención en la cual usted ingresó es como la mafia. ¿Sabe usted que el que entra en la mafia, bien sea que prospere, progrese o no prospere, no progrese y se quiere salir, no lo dejan salirse? El que entra en la mafia, en la propia mafia, sale con los pies para adelante, cargadito en el ataúd. El que entra en Cristo, no hay manera de salir. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice lo que acabamos de leer? Cristo compró para ¿qué? Eterna redención. Es decir, redención es compra eterna. Es decir, usted recibió una libertad eterna. Usted recibió una salvación eterna. Usted recibió una vida eterna. No hay manera de volver atrás. Esto está registrado en el libro de Hebreos 9, 11 y 12. Eso es lutros. Apolutrosis, cerrando con el cuarto incidente, ¿no? Sí, cuarto incidente. Apolutrosis, puesto que el creyente es el justo de la gracia redentora de Dios, su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación, hablando del espíritu y del alma. Este tipo de redención es la forma intensiva de lutros. Este término encierra la redención del hombre en forma integral. Ahora, integralmente, ¿usted me puede decir quién es usted integralmente hablando? ¿Quién es usted? El ser usted, un ser integral. Cuando hablamos del ser integral del individuo, ¿de qué estamos hablando? ¿Capta o no capta? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es su ser integral. Entonces, cuando hablamos de salvación, bajo el término apolutrosis, estamos hablando de una salvación integral. Por lo tanto, si usted ya es libre del pecado, digan algo, debe ser libre también de todas las enfermedades. Digan algo. Amén. También libre de todas las maldiciones financieras. Amén. Es integral, hermano, la salvación que hemos obtenido. Ahora, ¿qué sucede? Que a usted y a mí se nos ha predicado solamente de salvación espiritual y de santidad. Y entonces, de lo que se nos predicó, pues eso lo agarramos, eso lo abrazamos. Pero entonces yo estoy yendo más allá. Yo no solamente le estoy hablando de salvación espiritual eterna, de santidad práctica y de la eterna, que ya también les he hablado, sino que creo que la materia más reciente que enseñé aquí se llama, no, la materia número 9. A ver quién la recuerda. Sanidad en Cristo. Tiene que ver que con la muerte y resurrección de Cristo, no solamente Él compró nuestra salvación espiritual, sino nuestra sanidad también. La materia 10, ¿cuál fue? Plan financiero de Dios. En el plan financiero de Dios creo que les mostré también que el interés de Dios es que económicamente todos estemos bien. Pero todo eso tiene que ver con conocimiento
y aplicación. Conocimiento y aplicación. Ahora, en el plan financiero, no crea que Dios tiene en el cielo un banco y va a estar tirando bolsas de dinero para acá. No, Dios le dio a usted 2 buenas manos, le dio 2 buenos ojos, 2 buenas piernas para que trabaje y produzca. Amén o ayayay. Ajá. Entonces, la salvación integral tiene que ver con polutrosis, asegurando nuestra liberación. Hebreos 9, 11 y 12. Esos son los 3 los 3 incidentes que se dieron, y aquí solamente hemos visto 4 elementos, es decir, de los incidentes hemos visto uno. ¿Cuál? El de que fuimos comprados, pero bajo 4 posiciones. ¿Cuáles son las 4 posiciones? Agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Entonces, eso tiene que ver con redención. Hemos visto solamente un incidente y esto usted debe de aprendérselo de memoria. Si usted se aprende esto y lo vive, en primer lugar, usted va a disfrutar el evangelio. Y usted no fácil se le va a rendir al diablo, no fácilmente va a caer en mentalidades y en pensamientos estúpidos que nos vienen a todos nosotros. Usted fácilmente va a patear a esos pensamientos estúpidos con todo este conocimiento que usted tiene, que es a favor suyo, netamente a favor suyo, a favor de su familia, a favor de sus hijos, a favor de su hogar, a favor de el ministerio que puede estar desarrollando. Ahora, ¿quiénes participan de la redención? Seguimos en redención, muchachos. Esto pique y se extiende. Vamos a ver la hora. Todavía me quedan 10 minutos. Nos garantiza la absolución, oiga, absoluta y definitiva del estado de pecado. Oiga, la redención nos garantiza la absolución absoluta y definitiva del estado de pecado que nos condenaba, que estaba erradicado en el espíritu. Esto indica que nada de lo que el creyente haga puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por gracia y la obtuvimos por fe. Ahora, una pregunta paralela. ¿Qué puede usted hacer para que Dios lo ame más? Perdón. ¿Qué puedes hacer tú para que Dios te ame más? Ajá. ¿Y qué puedes hacer para que te ame menos? Eso es una verdad paralela que tiene que ver con esto. ¿Qué puedes hacer tú para tener más justicia? La respuesta es la misma, nada. ¿Qué puedes hacer para que esa justicia se acabe o mengue? La respuesta es la misma, nada. La recibiste por fe y la tienes completa. Otra verdad. ¿Qué puedes hacer tú para que la fe tuya se aumente? La respuesta es la misma, nada. ¿Qué puedes hacer para que tu fe se baje, se acabe? Nada. La fe que tienes es completa, es completa. Entonces, en cuanto a la fe, tú y yo lo que necesitamos es conocer más la palabra para desarrollar la fe que tenemos en esa palabra. Porque la fe se deposita sobre dichos y hechos y cosas reales, no sobre lo efímero, lo que no tiene fundamento, lo que no es. Cuando Jesús habló de la fe, dijo, escrito está. Su fe estaba depositada ¿en qué? En una palabra escrita. No solo de pan vivir el hombre. Y así con el resto de las cosas. Ahora, nos garantiza que la redención nos garantiza, según nuestra disposición, la liberación de los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Los malos hábitos que usted tenía. Es decir, usted es el comprado bajo el término agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Óigame, le garantiza la capacidad para ser libre de los hábitos. ¿Cuáles hábitos? Chimó, cigarro, ¿qué otra? Mentira, chisme, machetero, cuchillero, navajero, michero. ¿Sí? Hemos sido dotados con la capacidad para decir no. Pero
El que no entiende, el que no acepta esto o el que no lo conoce, entonces sigue siendo evangélico, pero no suelta la cajeta de chimón. Sigue siendo evangélico, pero no bota el cuchillo. Sigue siendo evangélico, pero no bota la tapara de cucuy. Sigue siendo evangélico, pero no deja el chisme, no deja el brollo. Ya va. Dice acá que el haber sido comprado nos garantiza, sí, la liberación de los hábitos y vicios de pecado que están erradicados en el alma. Sí, porque no, los vicios y los pecados no están en el espíritu, están en el alma y se practican con el cuerpo. Nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentra nuestro cuerpo. Oiga, nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentra nuestro cuerpo, mortales, por la resurrección o transformación de su venida. Efesios 4:30. Cabe aclarar que en relación a la redención del cuerpo, que la transformación de los que estén vivos cuando Cristo venga no depende del estado de santidad en la que el hombre se encuentre. Depende es de la adopción que Dios Padre hizo por gracia en su justicia. En esto está la fuerza de la redención, bajo el término apolutrosis. Déjeme repicar esto, va a sonar duro. Cabe aclarar, en relación a la redención, es decir, a la compra que se hizo de nosotros, en cuanto a la redención del cuerpo, que la transformación que va a finalizarse en el alma y en el cuerpo el día previo o minutos, segundos previos al arrebatamiento de la iglesia, lo que dice el apóstol Pablo, esto corruptible será vestido de, ayúdeme, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Reitero, cabe aclarar, en relación a la redención o a la consumación de la redención, que en este caso va a ser en el alma y en el cuerpo, que la transformación de los que están vivos, porque los muertos tienen otro proceso, cuando Cristo venga, no depende del estado, que en este caso es la condición de santidad en la que el hombre se encuentre. Depende es de la adopción que Dios Padre hizo por gracia en su justificación. En esto está la fuerza de la redención bajo el término apolutrosis. Quiere decir, en pocas palabras, que si un hombre o una mujer nacida de nuevo, que ha sido comprada, pero no se ha mantenido en santidad posesional, hablando de la santidad práctica del alma y del cuerpo, ¿se va o se queda? Vamos a la pregunta seria. Estaba predicando un hermano y una hermana atrevida le dice, hermano, si hay una persona para el momento del arrebatamiento de Jesús, viene el momento del arrebatamiento de la iglesia, y hay unas personas, es decir, unas personas están cometiendo cualquier tipo de pecado, aunque ella especificó a uno, ¿cree usted que se quedan o se van? Le hicieron la pregunta al individuo. Yo sé que él sabía la respuesta, yo la sabía también, pero como a mí no me están preguntando, si a usted no le están preguntando, calle la gente, calle. El hombre no tuvo el valor de decir la verdad. Pregunto, ¿creen ustedes que yo no tengo el valor de decirles la verdad a ustedes aquí? El detalle es esto, que para nosotros los pecados que nos pueden dejar, para la mentalidad de algunos, los pecados que te pueden impedir la salvación es estar rascado el día que Cristo venga o estar en adulterio o fornicación. Pero ya va. ¿Y los que están en mentira? ¿Los que están en trampa? ¿Los que se meten al conuco de los demás y le roban los racimos, le roban el cambur? Vamos, sé sincero. Los que están tratando de dividir hogares solamente por divertirse y por ver un par de tontos peleando, porque los hay.
Los pastores que no quieren que le visiten los otros, que van a hacer una cerca para dejarlos encerrados, ¿qué va a pasar con esa gente? O los creyentes que votan a los pastores y, es decir, sin averiguar si exactamente estaban cometiendo pecado. ¿Es que cree usted que eso no va a pasar? En Irlanda del Norte, una nación, es decir, un territorio dentro de Inglaterra, hay urbanizaciones de evangélicos y hay urbanizaciones de católicos que están cerca. Los evangélicos quieren hacer marchas o caminatas por dentro de la urbanización católica y los católicos quieren hacer marchas, también caminatas con sus ídolos y sus cuestiones por la urbanización de los evangélicos. ¿Y sabe que no la pueden hacer? Porque el evangélico que se mete o trata de meterse con sus marchas evangélicas a caminar por la urbanización católica lo sacan a tiro. Y viceversa también. Los católicos que tratan de hacer caminata en el barrio de los evangélicos lo sacan a tiro, a plomo limpio. Y financian a muchas iglesias aquí en esta parte del mundo. Esos evangélicos de allá, porque tienen plata. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? ¿O usted cree que yo estoy inventando? Métase en Google y averigüe. Escúcheme. Gente salva, comprado, donde el primer incidente del que hemos hablado ya se dio, agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, pero no hay tolerancia por el otro. Están en condición de pecados de intolerancia. Cristo viene, ¿se quedan o se van? Si fuera por usted y si fuera por mí, se quedan. El detalle es que nuestra justicia no es como la de Dios. Y la de Dios supera la de nosotros, pastor. ¿Usted quiere que yo le dé la respuesta o se las dé Pablo? Yo sé que usted cree más en Pablo que en yo. ¿Usted ha leído alguna vez Romanos 5:5? Primera a Corintios 5, 1 al 5. Dele. Aquí estamos para estudiar. ¿Ya llegaron? Primera a Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5, pero como ustedes ya se saben eso casi de memoria, vamos a léame el 5 nada más. Rapidito, que ese es el tema cruel que estamos hoy. Que yo creo que la hora ya se nos, o casi se nos va o se nos fue. Ya se fue, pero léalo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Nótese que él está diciendo que eso no se nota entre los, allá afuera, los gentiles, y entre vosotros es la iglesia. Estamos hablando de una controversia de cristianos, de gente nacida de nuevo. Dele. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo se llama el tipo de pecado del individuo que está viviendo con la mujer de su padre? Para efecto del chico es fornicación porque él no está casado, no está adulterando. Para efecto de la chica que está casada es adulterio porque ella es la que está adulterando. Ahora, ¿qué decimos del muchacho? Sigue Pablo hablando, por el Espíritu. Y vosotros estáis envanecidos. Ajá. No debierais, más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El que se está refiriendo exclusivamente al sujeto, al individuo, al chico, a uno. Sigue. Pues no dijo los que, sino el que. Sigue. Ciertamente yo como ausente Ajá. en cuerpo, pero presente en espíritu. Ajá. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Vuelvo a repetirme esa frase. Al tal, en adelante. El tal sea entregado a Satanás. Ajá. El tal sea entregado a El Satanás tal. para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Me lo estoy inventando yo? Revisen las demás Biblias, no vaya a ser que la que él leyó la tenemos en concordancia él y yo. Ahora, ¿por qué ese sujeto, es decir, tiene en él la salvación? ¿Por santidad? No, por santidad está perdido. Por justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es eterna, una vez y para siempre. Ahora, ¿en qué está ese tipo enredado? En pecados sociales y morales, psíquicos y físicos. Porque para ir al pecado físico primero tienes que estar psíquico. El pecado psíquico, ¿cómo dije que se decían? Pecado de omisión. Psíquico, pecado de omisión. Al cometerlo, comisión. Ese tipo de pecado se lleva a la gente al infierno. Ese tipo de pecado se lleva a la gente al infierno. Ahí está la respuesta. Ajá, no estamos hablando de pecado espiritual de incredulidad. Estamos hablando de pecado y del que para nosotros es el más escandaloso. Aunque le digo, todos son igualitos. El que haya actividad sexual no consona, no correcta, es pecado. El que haya mentira, es pecado. El que se esté embriagando, es pecado. El que usted se robe el café del vecino, es pecado. El que usted, ¿qué más? Todo lo que usted sabe que es pecado, es pecado. Pero esos pecados, ¿qué hacen en el ser humano? Rapidito. Marco, violento a Marco, capítulo 7, verso 21, 22 y 23. Ya usted va a ver cuál es el resultado de esos pecados. Vamos a dejarlo grabado. Dale. Sí, porque dentro del corazón de los hombres y de las mujeres también salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maledicencias o maldades. Maledicencias o maldades. El engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, maldecir, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que hacen? Contaminan al hombre. ¿Qué es lo que hacen? Contaminan al hombre. ¿A cuál hombre? Al hombre psíquico y al hombre físico. Pero no recuerdo ahorita el término, creo que es psíquico, que tiene que ver con, no, el del espíritu. Al espíritu no lo contaminan, pero contaminan al hombre psíquico, pecado de omisión y pecado de comisión. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de hombres? Traerlos a Cristo para que reconozcan su pecado, lo confiesen y se aparten. Y el que lo hizo en voz populi, hay que ponerlo en disciplina. Okay.